¿Alguna vez te has preguntado por qué un Dios tan amoroso permite el sufrimiento? ¿Por qué, si Él es todopoderoso, no evita que pasemos por momentos de angustia, enfermedad, pérdida o tristeza profunda? Estas son preguntas humanas legítimas que brotan del alma herida, y aunque no siempre encontramos todas las respuestas de inmediato, lo cierto es que el dolor tiene un lugar en el plan de Dios, y no es un castigo ni un accidente. Es una herramienta que Él, en su infinita sabiduría, sabe usar con propósito. El dolor llega sin pedir permiso, irrumpe en la vida como un huésped indeseado, trastornando todo a su paso. Una mala noticia, una traición, una enfermedad inesperada, la pérdida de un ser querido, un fracaso que derrumba tus planes. De pronto te sientes quebrado y la fe se tambalea. Y es ahí, en medio de ese crujido del alma, donde comienza una de las obras más misteriosas pero transformadoras de Dios: usar el dolor como cuna del crecimiento, como escuela de fe, como cimiento de un propósito más alto. Dios no se complace en vernos sufrir. Él no es indiferente a tu llanto ni se deleita en tu angustia. Jesús mismo, en la cruz, sintió el dolor en su máxima expresión, y en el Getsemaní, sudó gotas de sangre ante la angustia que lo rodeaba. Él conoce lo que es el dolor, lo ha vivido en carne propia. Por eso, cuando tú lloras, Él no te deja solo, está ahí, acompañándote, sosteniéndote en silencio, esperando el momento para revelarte lo que aún no entiendes. En esta primera parte de este recorrido espiritual, quiero invitarte a no temer al dolor, ni a reprimir tus preguntas. Abre tu corazón a esta verdad. Dios puede transformar tu sufrimiento en testimonio, tu llanto en gozo, tu noche oscura en amanecer. Pero primero, necesitas quedarte con Él, aun cuando no entiendas, porque lo que hoy parece una herida sin sentido, mañana puede ser la marca de una victoria que glorificará su nombre. El dolor es un visitante que nadie quiere recibir, pero que, cuando entra en tu vida, trae consigo lecciones que no podrías aprender de otra manera. En medio del sufrimiento, las máscaras caen, los planes se rompen y el alma queda expuesta. Es allí donde muchos claman a Dios con una intensidad distinta, una urgencia que no existía antes. El dolor purifica, el dolor revela, el dolor confronta las verdades que intentábamos ignorar. Cuando todo está bien, solemos olvidar cuán frágiles somos. Nos confiamos en nuestras propias fuerzas, hacemos planes, construimos sueños y creemos tener el control. Pero basta una tormenta para mostrarnos que todo puede cambiar de un momento a otro. Y es ahí donde el corazón vuelve a mirar al cielo, porque solo cuando reconocemos nuestra pequeñez es que empezamos a entender la grandeza de Dios. A veces Dios permite el dolor para llamar nuestra atención, no porque sea cruel, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos vivir alejados de su propósito. Muchas personas han encontrado su llamado, su fe, su verdadera identidad, justo en medio del quebranto. Como el oro que se purifica en el fuego, así también nuestra alma es moldeada en la fragua del dolor. No es castigo, es formación. Mira la vida de José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado, olvidado en prisión. ¿Dónde estaba Dios en todo ese sufrimiento? Estaba allí, guiando cada paso, porque todo ese proceso lo estaba preparando para un propósito mayor: salvar a miles de personas del hambre. ¿Y qué dijo José al final? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso mismo está haciendo Dios contigo. Tal vez ahora no lo entiendas, tal vez todo parezca oscuro, pero Dios no ha terminado su obra. Él está trabajando silenciosamente en tu interior. Cada lágrima que derramas, cada noche en vela, cada oración desesperada, Él lo está usando para formar en ti algo eterno. El dolor no es el final, es solo el inicio de una historia de redención, sanidad y propósito. Así que no huyas del proceso, no desperdicies tu dolor, preséntaselo a Dios. Clama, pregunta, llora si es necesario, pero no te alejes de Él, porque si permaneces, descubrirás que en medio del sufrimiento, Dios te está preparando para lo que viene.
una temporada de mayor madurez, autoridad espiritual y propósito cumplido. Hay momentos en los que el dolor no solo nos golpea, sino que también nos revela cosas que estaban ocultas en el alma, heridas viejas que nunca sanaron, dependencias que parecían inofensivas, vacíos que intentábamos llenar con cosas pasajeras. En medio del sufrimiento, Dios permite que salgan a la superficie esas grietas del corazón, no para avergonzarnos, sino para sanarnos desde lo más profundo. ¿Y por qué tiene que doler? Porque muchas veces solo reaccionamos cuando algo nos sacude. Solo entonces abrimos los ojos y reconocemos: no puedo más solo, necesito a Dios. El dolor tiene esa capacidad de romper la autosuficiencia, de destruir el orgullo espiritual, de llevarnos de vuelta al altar. Es en esos momentos donde el alma se arrodilla de verdad, sin máscaras, sin fórmulas, solo con el clamor genuino de un corazón quebrantado. Hay cosas que solo el desierto puede enseñarte. No las aprenderás en el día bueno, ni en la abundancia, solo cuando todo se sacude, cuando no hay respuestas, cuando los amigos se van, cuando el silencio de Dios se hace largo, es cuando algo profundo empieza a suceder. La fe ya no es teoría, ahora se vuelve tu única opción. Las promesas ya no son palabras bonitas, ahora se convierten en anclas en medio del naufragio. Recuerda a Job, un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios. Sin embargo, perdió todo: hijos, salud, riqueza, reputación. Sus amigos lo acusaron. Su esposa le dijo que maldijera a Dios. Pero en medio de todo eso, Job hizo una declaración poderosa: yo sé que mi Redentor vive. ¡Qué fe inquebrantable! Y al final, no solo fue restaurado, sino que tuvo una revelación mucho más profunda de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el propósito del dolor, que puedas ver a Dios como nunca antes, no con los ojos de la tradición ni de lo aprendido, sino con los ojos del alma que ha sido quebrada y reconstruida por el amor divino. Dios no quiere que solo lo conozcas de nombre. Él quiere encontrarse contigo cara a cara en medio del sufrimiento. Tal vez estás viviendo una temporada así. Tal vez sientes que Dios está lejos. Pero escúchame bien, Él está más cerca de lo que crees. Está en tu cuarto, en tu llanto, en tu silencio. No estás solo, no estás olvidado. Dios está usando este valle para mostrarte que su presencia no depende de tus emociones. Él está contigo aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, aunque todo parezca vacío, porque la fe verdadera no nace en la comodidad, nace en la oscuridad. Y es allí donde descubrirás algo glorioso: tu dolor puede convertirse en tu mayor testimonio. No porque haya sido fácil, sino porque sobreviviste con Dios de tu lado. Y cuando salgas de esto, porque saldrás, tendrás una autoridad espiritual que solo se obtiene en el fuego. Hablarás con convicción, consolarás con compasión, guiarás con humildad, porque habrás conocido a Dios, no solo como el Dios de los cielos, sino como el Dios que se sentó contigo en el suelo de tu dolor. A veces creemos que el dolor es un final, pero con Dios, el dolor rara vez es una tumba, es más bien una sala de parto. Algo nuevo está a punto de nacer, aunque por ahora todo se vea envuelto en lágrimas. Cuando el alma atraviesa el valle más oscuro, no está muriendo, está siendo transformada. Está dejando atrás lo superficial para entrar en una profundidad espiritual que jamás habría alcanzado sin ese quebranto. Piensa en José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Pasaron años en los que todo parecía ir en contra del sueño que Dios le había dado. ¿Dónde estaba Dios mientras José lloraba en una celda? ¿Dónde estaba el propósito mientras era olvidado por quienes prometieron ayudarlo? Estaba allí mismo, obrando silenciosamente, preparando el corazón de un joven soñador para convertirlo en un hombre con carácter, capaz de sostener el destino de una nación. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que no improvisa, un Dios que no desperdicia tu dolor. Cada lágrima que has derramado ha sido recogida por sus manos. Cada noche sin dormir, cada por qué, cada ya no puedo más. Todo eso forma parte del plan divino
para empujarte hacia una versión de ti que ni tú mismo conoces aún. Una versión que brilla con la luz del cielo, que habla con sabiduría forjada en la prueba, que vive con una fe auténtica y poderosa. No ignores el poder que hay en medio del sufrimiento. Muchos han descubierto su verdadero llamado precisamente después del dolor. Moisés huyó al desierto creyendo que su historia había terminado, pero fue allí, en ese lugar de anonimato y silencio, donde Dios lo llamó a liberar a todo un pueblo. Ana lloró amargamente por años, hasta que ese clamor silencioso le abrió la puerta a la maternidad de uno de los más grandes profetas, Samuel. Y David, perseguido y escondido en cuevas, encontró en la angustia su verdadera identidad como líder según el corazón de Dios. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será una plataforma. Lo que hoy te rompe, mañana será lo que otros escuchen con admiración cuando compartas cómo Dios te levantó. Pero para llegar allí, primero hay que rendirse, no a la derrota, sino a los planes de Dios. Hay que soltar el control, hay que confiar aun cuando no se entiende, porque el que permite el dolor es también el que promete caminar contigo en medio de él. Y cuando Él camina contigo, no hay noche que dure para siempre, ni herida que no tenga redención. Tal vez este dolor está dando a luz a tu propósito. Tal vez esta temporada de lágrimas es la antesala de tu llamado. Y cuando todo esto pase, porque pasará, no solo estarás de pie, estarás más fuerte, más sabio, más lleno de compasión. Porque cuando Dios restaura, no lo hace a medias. Él multiplica. Él honra a los que confiaron, aún sin ver. Él levanta con poder a los que fueron fieles en el valle. Cuando todo parece desmoronarse, cuando lo que creíamos firme se tambalea, muchas veces lo único que nos queda es Dios. Y es ahí, justo en ese momento de vulnerabilidad absoluta, donde descubrimos algo asombroso. Dios nunca se había ido. El dolor no lo ahuyenta, lo revela. La angustia no lo aleja, lo atrae. Hay momentos en los que oramos con la boca, pero hay otros en los que solo podemos orar con lágrimas. Y esas oraciones silenciosas, esas lágrimas que nadie ve, son entendidas por el cielo con una claridad sobrenatural. Porque cuando el alma está herida, la presencia de Dios se vuelve más palpable. Es como si el dolor quitara las capas de orgullo, autosuficiencia y distracción, y nos dejara desnudos ante aquel que siempre ha sido nuestro refugio. No es casualidad que los salmos más profundos de David hayan sido escritos en sus peores días. No es coincidencia que Job, después de perderlo todo, dijera: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es en medio del quebranto donde muchos han experimentado al Dios que consuela, al Dios que restaura, al Dios que abraza. Y sí, el dolor puede empujarnos a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué a mí? ¿Dónde estás, Señor? Esto tiene algún sentido. Pero Dios no se ofende por nuestras preguntas. Él prefiere un corazón honesto que clama en confusión, que un corazón indiferente que se aleja en silencio. Jesús mismo, en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese clamor se identifica con cada uno de nosotros. Él conoce nuestro dolor, lo ha sentido, lo ha cargado y ha vencido sobre él. Cuando el dolor se convierte en oración, cuando en vez de huir corremos al Padre, el alma comienza a sanar, no porque todo cambie de inmediato, sino porque estamos ya acompañados por aquel que nunca falla. Dios no siempre elimina la tormenta de inmediato, pero promete estar en la barca con nosotros. Y cuando su presencia llena nuestra alma, algo milagroso ocurre. La paz empieza a brotar en medio del caos. Una paz que no tiene lógica, que no depende de las circunstancias, pero que lo cambia todo por dentro. Quizá este proceso que estás viviendo es el llamado divino para acercarte más a su corazón, no como una obligación religiosa, sino como una relación real, íntima y poderosa. El dolor puede abrir una puerta que antes estaba cerrada, la puerta de una comunión más profunda, de una fe más auténtica, de una dependencia total que antes no tenías. Y cuando experimentas eso, cuando el dolor se convierte en una oportunidad para conocer más a Dios, entonces ese dolor no fue en vano, fue transformado, fue redimido,
fue usado como un instrumento de crecimiento eterno. Hay dolores que parecen rompernos, pero en realidad están formándonos. Dios no desperdicia el sufrimiento. Aunque no siempre entendamos lo que Él está haciendo, podemos tener la certeza de que cada lágrima tiene un propósito eterno. A veces, el dolor es el terreno donde germinan los propósitos más grandes de Dios para tu vida. No porque Él disfrute verte sufrir, sino porque Él ve más allá. Él sabe lo que tú aún no puedes ver, que este valle oscuro puede ser el camino hacia una montaña de propósito. Mira a José, vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin culpa. ¿Por qué permitir tanto quebranto en un hombre inocente? Porque Dios lo estaba entrenando para liderar una nación. Porque el corazón de un líder no se forja en los palacios, sino en las prisiones del alma. Y cuando llegó el momento, José no solo gobernó Egipto con sabiduría, también perdonó a sus hermanos con amor. Su dolor lo transformó, lo preparó. Así también contigo. Ese desierto que estás cruzando no es tu final, es tu campo de entrenamiento. Dios está cultivando en ti una fe firme, una humildad profunda, una dependencia verdadera. Él está eliminando las impurezas, las distracciones, y está tallando algo eterno en lo más profundo de tu ser. Lo que hoy sientes como una herida abierta, mañana será una marca de victoria, una cicatriz que contará una historia de redención. Y es que los que han llorado de verdad pueden consolar con compasión. Los que han estado en el fango pueden levantar a otros con empatía. Los que han sido quebrados pueden hablar con autoridad sobre la restauración. Lo que estás atravesando hoy será tu testimonio mañana. El dolor te está enseñando lo que la comodidad jamás podría. A veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Él quiere usarlas para cambiarnos a nosotros, porque su propósito no es solo que salgas del dolor, sino que salgas transformado, más fuerte, más sabio, más parecido a Cristo. Así que si hoy estás en medio de una batalla, no lo tomes como señal de abandono. Tómalo como evidencia de que Dios está obrando. Confía en que, aunque no lo entiendas ahora, un día mirarás atrás y dirás: gracias Señor, porque en mi noche más oscura me preparaste para un amanecer glorioso. A veces el dolor no cambia nuestras circunstancias, pero transforma por completo nuestra relación con Dios. Hay momentos en los que no entendemos nada. Clamamos, lloramos, preguntamos, y lo único que escuchamos es el silencio. Y ese silencio duele más que 1000 respuestas. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Hasta cuándo? Y sin embargo, en medio de ese aparente abandono, Dios está más cerca de lo que jamás imaginaste. Porque el dolor tiene una forma única de romper nuestras barreras, de derribar nuestras máscaras, de hacernos vulnerables. Y es en esa vulnerabilidad donde Dios nos encuentra cara a cara. Cuando todo te falta, descubres que Dios es todo lo que necesitas. Cuando las puertas se cierran, Él se convierte en tu refugio. Cuando nadie te entiende, Él es tu consuelo. Y cuando sientes que no puedes más, Él te carga. El dolor no es el final, sino el inicio de una comunión más profunda. Porque hay cosas que solo se aprenden en el quebranto. Hay oraciones que solo nacen en la desesperación. Hay milagros que solo se revelan cuando todo lo demás falla. ¿Recuerdas a Ana, esa mujer estéril, rechazada, burlada, pero que decidió llorar en el altar hasta que su alma se vació? Allí, en su dolor, Dios no solo escuchó su clamor, le entregó un hijo que marcaría la historia de Israel. El dolor la llevó al altar y el altar la conectó con el cielo. ¿Y qué decir de David? En sus momentos más oscuros, escribió los salmos que hasta el día de hoy nos dan esperanza. No fueron compuestos en tiempos de fiesta, sino en cuevas, huyendo por su vida, sintiéndose solo y olvidado. Pero es allí donde Dios le hablaba más claro, allí donde su fe se volvía fuego. David conoció a Dios no solo como rey, sino como pastor, como roca, como escudo, porque el dolor le reveló facetas del carácter divino que de otro modo jamás habría descubierto. Querido hermano, el sufrimiento que estás viviendo hoy puede ser el puente hacia la intimidad con Dios que siempre has anhelado. No te resistas.
No huyas, no anestesies tu corazón. Llora si tienes que llorar, pero llora en su presencia. Grita si te duele, pero grita hacia el cielo. No guardes tus preguntas, ponlas a los pies de aquel que tiene las respuestas. El dolor, cuando es entregado a Dios, se convierte en adoración. Una adoración cruda, real, sin máscaras. Y ese tipo de adoración es la que toca el corazón del Padre. Él no busca palabras bonitas, busca corazones rendidos. No estás solo, no estás olvidado, no estás perdiendo. Estás siendo moldeado, abrazado, restaurado. Y muy pronto, cuando este proceso termine, saldrás más fuerte, más sabio y más lleno de la gloria de Dios que nunca. Quizás no lo veas ahora, pero este dolor que estás enfrentando se convertirá en uno de los mayores tesoros de tu vida. Sí, lo sé, suena contradictorio. ¿Cómo podría algo que me ha roto, que me ha desgastado, que me ha hecho dudar incluso de mí mismo, llegar a ser un tesoro? Pero es que Dios no ve el dolor como nosotros lo vemos. Para Él cada lágrima es una semilla, cada noche de llanto un terreno fértil, cada herida una puerta hacia la gloria, y cada momento donde sentiste que te desmoronabas es en realidad un momento donde Él estaba construyendo algo eterno dentro de ti. Recuerda, los diamantes se forman bajo presión. El oro se purifica en el fuego. Los grandes árboles crecen en lo profundo antes de elevarse hacia lo alto. Y tú, querido hermano, estás atravesando un proceso sagrado. Dios no está interesado en que simplemente salgas adelante. Él quiere que salgas transformado, renovado, imparable. Hay algo poderoso que solo el quebranto revela: tu verdadera identidad en Cristo. Porque cuando ya no tienes títulos, ni fuerzas, ni certezas, solo queda Él. Y en Él descubres que no eres un derrotado, sino un redimido. No eres una víctima, sino un guerrero en entrenamiento. No eres un desecho, sino una obra maestra en formación. Cada vez que elegiste perdonar cuando el dolor te pedía venganza, cada vez que confiaste cuando no tenías respuestas, cada vez que adoraste en medio de las lágrimas, estabas ganando una corona invisible, porque lo que Dios está forjando en ti es eterno. Y cuando pases al otro lado del proceso, serás un testimonio viviente del poder de su gracia. No todo el mundo entenderá por qué sigues de pie. No todos comprenderán tu paz en medio del caos. Pero tú sabrás que no fue por tus fuerzas. Fue porque en medio de tu quebranto, Dios se inclinó hacia ti y te sostuvo con su amor. Hermano, escucha bien esto. Tu dolor no será en vano. Dios no desperdicia sufrimientos. Él los redime. Él los transforma. Y lo que el enemigo intentó usar para destruirte, se convertirá en el trampolín que te elevará a tu propósito. Hay momentos en los que clamamos con todo nuestro corazón, y el cielo parece estar en silencio. No hay señales, no hay respuestas, no hay consuelo visible, solo preguntas que se repiten en la mente y noches que se alargan más de lo esperado. Y es ahí, en ese aparente abandono, donde muchos se quiebran, donde muchos piensan que Dios se olvidó de ellos. Pero hoy quiero que escuches algo que puede cambiar tu vida para siempre. El silencio de Dios también habla. A veces, el maestro guarda silencio mientras el alumno es examinado, no porque no lo ame, sino porque confía en que todo lo que le enseñó será suficiente para que pase la prueba. Dios no está lejos, Dios está presente en el silencio. Dios está obrando mientras tú esperas. El silencio no es ausencia, es estrategia, es formación. Es parte del plan. Hay una profundidad espiritual que solo se alcanza en esos tiempos donde no se siente nada, donde no se ve nada, donde no se entiende nada, pero uno sigue creyendo, porque la fe verdadera no necesita ver para confiar, solo necesita saber quién es aquel que prometió. Y en medio del silencio, tu fe está creciendo, tus raíces se están profundizando, tu corazón está aprendiendo a latir al ritmo de la eternidad. Dios no se ha ido. Él te está preparando para un encuentro, para una respuesta, para una victoria que no se puede explicar con lógica humana. El silencio de Dios te está enseñando a no depender de las emociones, sino de su palabra, a no depender de señales, sino de su carácter, a no depender de lo visible, sino de lo
eterno. Y cuando por fin llegue el día en que el cielo se abra y la respuesta descienda, entenderás que ese largo silencio no fue un castigo, fue una escuela. Así que no renuncies, no sueltes tu fe, no apagues tu adoración. Aunque no lo escuches, Dios está presente. Aunque no lo veas, Él está peleando por ti. Y cuando menos lo esperes, lo que hoy es un suspiro será un canto de victoria. Porque el que prometió jamás falla. Y tú no estás solo, nunca lo has estado. Queridos hermanos, si han llegado hasta aquí es porque algo en tu corazón sigue latiendo con fuerza. Quizás has estado en medio de una tormenta, de un proceso doloroso, de preguntas sin respuestas, de lágrimas que no se ven, pero que Dios sí conoce. Y hoy es el momento de hacer un alto. Es tiempo de dejar de luchar con tus propias fuerzas y permitir que el Dios eterno, el Rey de Gloria, pelee tus batallas. Cierra tus ojos por un instante. Silencia las voces del miedo, apaga el ruido de la desesperanza y permite que esta oración se convierta en tu clamor. Señor mi Dios, vengo ante ti con un corazón quebrantado, con cargas que ya no puedo sostener por mí mismo. Tú conoces mi dolor, mis dudas, mis silencios y mis noches oscuras. Hoy te entrego todo lo que me pesa. Hoy dejo en tus manos esta batalla que no entiendo, pero que creo que tú ya ganaste. Pelea por mí, Señor. Sé mi escudo, mi refugio, mi torre fuerte. Aunque no vea la salida, yo sé que tú estás conmigo. Aunque mis fuerzas se agoten, en ti encuentro nuevas. No quiero caminar solo, no quiero seguir guiado por el temor. Quiero descansar en tus promesas, quiero confiar en tu plan. Aunque duela, aunque no lo comprenda, enséñame a esperar, a creer, a ver más allá del dolor. Toma mi vida, mis pensamientos, mis emociones y transfórmalos con tu paz. Gracias porque sé que tú no me abandonas, no me ignoras y no me fallas. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, querido hermano, no te quedes con esto solo para ti. Hay muchos que también están luchando en silencio, que necesitan una palabra como esta, una esperanza renovada, una verdad que sacuda el alma. Te invito a que te suscribas al canal y compartas este mensaje con alguien que esté pasando por un momento difícil. Porque cuando compartimos la luz, la oscuridad retrocede. Cuando extendemos la fe, el miedo pierde poder. Recuerda, Dios no ha terminado contigo. Tu historia aún no se ha cerrado. Hay promesas que se van a cumplir, batallas que ya están ganadas y testimonios que todavía vas a contar. Así que levanta tu mirada, camina con firmeza y declara con fe: no temeré, porque mi Dios pelea por mí.